quien no me conoce, mi nombre es Tamara Jatembliansky, coordinadora del Vaga Keilot. Acá está el equipo del Vaga Keilot, junto con Evelyn Scandarani, Matías Spiegel, y quien lo preside es el Rab Eliyahu Ambra. Hoy tenemos el honor de poder escuchar a Marcelo Birmacher, el prestigioso periodista y escritor, que va a disertar sobre un poco de actualidad israelí y estas relaciones que hay entre Israel y Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. La conferencia se llama Shalom Ahora, justamente por esto que está viviendo Israel, un hito histórico. Pero antes de comenzar, Eliyahu Ambra nos va a dar unas palabras. Eliyahu. Buenas tardes. Es un honor estar acá, participar. La verdad que es un honor estar acá presente con Marcelo Birmacher, que es tan reconocido. La verdad que el nombre de la conferencia, Shalom Achshav, es un nombre de un partido. Nos hace un poquito de... pero es importante escuchar. Estamos viviendo una época histórica en Israel y todo el mundo, más allá de la pandemia, también por el tema de la paz con Israel, con Bahrein y con los Emiratos Árabes y otros países que están en camino. Así que va a ser muy bien, muy importante escuchar la opinión y la relación de esta paz con las altas fiestas que recién pasamos. Así que muchas gracias, Marcelo, por estar con nosotros, y muchas gracias al equipo de Vaga Keilot por todo lo que está haciendo para las comunidades del interior. Bueno, muchas gracias, Eliyahu, muchísimas gracias. Bueno, y ahora con todos ustedes, Marcelo, un placer tenerte. Muchas gracias. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Eliyahu se adelantó a una aclaración que yo iba a hacer. Efectivamente, el título de esta conferencia es paradójico, porque Shalom Achshav era un grupo de la izquierda israelí que se oponía al Likud y que tuvo especial predicamento durante la guerra del Líbano, oponiéndose al primer ministro Menachem Begin y también al ministro de Defensa, Ariel Sharon, y que tenía posturas, en mi opinión, erróneas, y que llegó a coincidir con las posturas que estaban en contra directamente del Estado judío, pese a que los integrantes de Shalom Achshav, Paz Ahora, eran en todos los casos sionistas, israelíes, honorables, y de hecho muchos de ellos habían combatido y dado su vida arriesgado su vida por el Estado judío, ¿no es cierto? Pero esa postura contra Begin y contra la guerra del Líbano, por momentos opacaba, eclipsaba el hecho real de que Israel se estaba defendiendo contra el terrorismo palestino en el año 82, y que la operación Paz para la Galilea del año 82 estuvo directamente relacionada con salvaguardar las vidas de los habitantes del norte de Israel, que era una verdadera pesadilla lo que padecía Israel cuando la OLP tenía su cuartel general organizado en Beirut. Lamentablemente el Líbano sigue siendo un foco de terrorismo, y ahora les cuesta más caro a los libaneses que al resto de la región. Recientemente lo hemos visto con esa explosión brutal que provocó un arsenal del grupo terrorista Hezbollah, y viven presos del terrorismo fundamentalista islámico en el Líbano. Pero la paradoja es que Benjamín Netanyahu, un primer ministro del mismo partido político del de Menachem Begin, que era tan atacado por ese grupo Shalom Achshav, realizó
lo que ningún primer ministro de Israel consiguió en los más de 70 años de existencia del Estado. Hizo la paz con 2 países árabes distintos en menos de 2 meses sin tener que entregar tierras a cambio, ni poner en riesgo de modo alguno la seguridad de Israel. Nunca ningún primer ministro de Israel tuvo un logro como el que acaba de conseguir Benjamín Netanyahu en este oscuro año de 2020. Y cuando yo asocié paradójicamente la denominación Shalom Achab con la paz ahora, que es real, es la paz ahora. Ustedes saben cuando empezó el proceso de paz con Egipto, cuando en el año 77, cuando Sadat viaja a la Knesset, que ya era un cambio maravilloso, extraordinario, una revolución de la paz totalmente inesperada, que un líder árabe, el del país árabe más importante del Medio Oriente, se presentara en la Knesset y dijera, les damos la bienvenida, era lo que Arafat nunca hizo. Aún así, desde el 77 hasta el 79, cuando se firmó efectivamente la paz en Camp David, esa paz tembló, fue inestable, hubo posibilidades de que nunca se firmara, e incluso después de firmar, todavía Israel tenía que retirar en los años 80, si no me equivoco, en el 80, a los residentes judíos que quedaban en el desierto, en Taba, y bueno, el propio Ariel Sharon tuvo que desterrar a los judíos, como iba a volver a repetir en Gaza. Tuvo que sacar a los pioneros judíos de una zona que quedaba todavía a favor de Egipto, y también Israel perdió el arbitraje también de una zona costera que también quedó del lado de Egipto. Es decir que esa paz con Egipto, maravillosa como fue, estuvo llena de incertidumbres y pudo haber fracasado, y además le costó muy caro en términos de seguridad de Israel. Hace 4 años yo estaba precisamente en un museo de recordatorio de la paz Egipto-Israel, en Israel, y un chico, como en el cuento del emperador está desnudo, un chico de 16, 17 años, le preguntó al guía, ¿y si Egipto ataca, qué pasa? Esa pregunta no la respondió nadie, porque Israel se retiró de un territorio que es 3 veces más grande que Israel. ¿Se entiende lo que digo? Levanten la mano. Israel se retiró de un territorio que es 3 veces más grande que Israel. Y a cambio Egipto lo único que le dio fue decir, no te voy a volver a atacar. Una palabra. No hay ninguna garantía de que Egipto no viole nuevamente la tregua o la paz. Ha sido muy exitosa la paz. Y todos los días que me despierto digo, qué suerte que hay paz entre Israel y Egipto. No dudo. Pero no hay ninguna garantía. Si el día de mañana un golpe fundamentalista islámico como el mismo que mató a Sadat, precisamente en el año 82, si el mismo tipo de atentado mata al Sisi y el gobierno egipcio es reemplazado por un gobierno fundamentalista islámico, bueno, esa paz podría destruirse en cuestión de segundos, como se destruye permanentemente el alto el fuego entre el Líbano e Israel, que nunca el Líbano reconoció la existencia de Israel, porque está permanentemente acosado el Líbano por distintos grupos fundamentalistas islámicos, antaño por la OLP, hoy por Hezbollah. Entonces, lo que logró el primer ministro Benjamín Netanyahu es hacer la paz con 2 países árabes con los que no nos tenemos que preguntar qué pasa si no. Es una paz garantizada y que trae ventajas simultáneas para los 2 factores de la paz, Israel y Emiratos, Israel y Bahrein, y además inmediatas. Es decir, se nos anunció, hay paz. No hubo negociaciones, no hubo el mundo en vilo, no hubo posibilidad de que se quiebre, no. Fue un enunciado que se cumplía mientras se enunciaba. Y no fue desmentido hasta el momento, muy por el contrario. Se hizo primero la paz con Emiratos Árabes y a las pocas semanas con Bahrein. Y yo retomaba este grupo denominado Shalom Achab, porque no escuché a ningún líder de izquierda
de esa izquierda, entre comillas, pacifista, celebrar, defender, teorizar a favor de este éxito inconmensurable de Benjamín Netanyahu y Donald Trump. Porque los dos líderes más acusados por la prensa de todo el mundo de ser belicistas, intransigentes, derechistas, fanáticos, esos dos, lo único que hicieron fue la paz. No le declararon la guerra a ningún país, no invadieron ningún país. Donald Trump solo eliminó a un líder terrorista iraní que estaba indirectamente relacionado con el atentado contra la AMIA y contra la Embajada de Israel en Argentina. Ese fue el acto militar absolutamente quirúrgico, preciso, que no costó la vida de ningún civil inocente que propició Donald Trump. ¿Dónde está el belicismo de Donald Trump? Me gustaría saberlo. Me gustaría que me muestren en qué se basan para decir que Donald Trump es belicista. Acaba de auspiciar los dos actos de paz más resonantes del siglo XXI. La paz entre Israel y dos países no vecinos árabes. No tengo palabras para celebrarlo. Son dos milagros. Son dos milagros. En el medio de la pandemia, dos milagros. Dos pueblos que no tenían ningún punto de contacto, que no tenían ningún motivo para estar distanciados. Dos países como Bahrein y Emiratos Árabes que tienen una doctrina islámica así, muy belicista, fanática, y de pronto abrogaron esas teorías delirantes y, tomando la mano de la principal democracia del mundo, Norteamérica, se dejaron llevar para darle la mano al Estado que busca la paz desde su fundación, el Estado judío, cuya palabra más pronunciada es Shalom. Shalom. ¿De qué pueden acusar a Donald Trump? ¿A qué país invadió? ¿A qué pueblo castigó? ¿A qué contingente humano asesinó? Y está terminando su mandato. Es la acusación más injusta que se ha hecho en los últimos años. No hay una sola prueba para condenarlo de nada. Uno puede decir cuando Clinton bombardeó los Balcanes, que murieron muchos civiles inocentes. Yo de todos modos apoyé la vida, pero uno lo podría haber acusado. Bush, hijo, o Bush padre, cuando llevó adelante la incursión en Irak para liberar Kuwait. O Bush, hijo, cuando llevó adelante la incursión en Irak como parte de la retaliación contra los atentados contra las Torres Gemelas. En todos esos casos uno pudo haber discutido si eran belicistas o no, porque hizo la guerra. Pero Trump no hizo ninguna guerra. Pero sí hizo la paz. Y una paz que parecía absolutamente imposible de lograr. Porque no fue un acuerdo entre dos países democráticos como Inglaterra y Argentina. O entre Inglaterra y España por el Peñón de Gibraltar. O entre Chile y Bolivia por la salida al mar. Que son países que llevan décadas sin guerrear entre sí, y excepto el caso de Inglaterra y Argentina, que Argentina en ese entonces estaba bajo la bota de una dictadura militar criminal, o sea que es un caso aparte, totalmente distinto de lo que somos hoy. Los países de Latinoamérica, desde que ingresaron en la senda democrática, no protagonizaron, a grandes rasgos, no protagonizaron guerras. No hubo guerra entre Bolivia y Chile. Está la excepción de Perú y Ecuador. Pero a grandes rasgos no hubo guerras latinoamericanas. Sin embargo, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, hace muy pocos años eran todavía aliados del grupo terrorista Hamas. Eran garantes de las facciones terroristas palestinas. Ya no. Ahora han hecho la paz con Israel. Eso es un cambio geopolítico de enorme magnitud. Y se lo debemos a dos líderes con nombre y apellido. Benjamín Netanyahu y Donald Trump.
Recientemente, para que vean cómo funciona la prensa y la geopolítica, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, The New York Times hizo una crítica despiadada. A ver, Marce no se está escuchando. Perdón, Ahí ¿dónde se copió? Ahí, al toque, ahí estamos. Con New York Times. Sí. La puede leer en La Nación, una nota descabellada, con perdón de adjetivo repugnante, donde decía, Donald Trump pudo haber utilizado su enfermedad para empatizar con la gente. Decir que le había pasado y que entendía al mundo que se había enfermado. Y es una nota descabellada, eso es demagogia barata. Tantos políticos que dicen, bueno, sí, miren lo que me pasó, yo perdí tal parte de mi cuerpo y acá estoy. Otro que dice, yo superé esta enfermedad. A mí, sinceramente, no me importa qué enfermedad superaste, me importa si tenés un plan para que vivamos mejor. Yo no te voy a valorar menos ni más por lo que te pasó. Yo te voy a valorar por cómo actúas en política. El presidente Roosevelt, que ganó la Segunda Guerra Mundial, era lisiado por la polio. Nunca se le ocurrió decir, yo estoy lisiado por la polio. No recuerdo un discurso de él que diga eso. Nosotros lo podemos decir. Qué hombre gigante. Prácticamente no podía caminar. Y le ganó a lo que se decían los superhombres, a los nazis. Qué hombre gigante. Lo decimos nosotros, no él. No es el líder que tiene que decir, yo superé la gripe, y acá estoy. Trump lo único que hizo fue sacarse la luz y se vamos para adelante. Y dijo algo muy razonable. Dijo, no le tenga miedo al coronavirus. No le tenga miedo. No dijo salgan a contagiarse. Dijo, no le tenga miedo. Es muy razonable. No dijo, sáquense el barbijo como me lo saco yo. No dijo, él se lo sacó. Pero lo que dijo es lo mínimo que puede decir un líder. No se puede vivir con miedo. No se puede vivir con miedo. Y el New York Times lo castigó por eso, por volver a trabajar, por sacarse el barbijo. Ya dio negativo, no contagia a nadie. Y sin embargo es castigado. Y no es celebrado, como debería, por haber hecho la paz con 2 países árabes, entre Israel y 2 países árabes. La influencia norteamericana es decisiva. En cualquier paz, hasta hoy, desde la paz que hizo Begin con Sadat, que fue la primera, que fue en Camp David, bajo el auspicio del presidente Carter, que después se volvió un antisemita furioso, pero en ese entonces le tenemos que agradecer que participó de ese esfuerzo, no casualmente en el cual Israel tuvo que entregar 3 veces el territorio del país, todo el desierto del Sinai, pero se hizo la paz. Bueno, pero la influencia de Carter fue decisiva. Luego Clinton fue decisivo para los fracasados acuerdos de Oslo y decisivo para la exitosa paz con Jordania. Y ahora Trump ha sido decisivo para una variedad de movimientos sísmicos, en el mejor sentido, en Medio Oriente. La mudanza de la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén. La declaración de que Estados Unidos va a reconocer que los judíos tienen tanto derecho como el resto del mundo a elegir a sus representantes y cuál es su capital. Esa simpleza, esa verdad de perogrullo, el único que se animó a llevarla a la práctica fue Donald Trump. ¿Por qué? En todos los países del mundo, la capital es de la mayoría de sus habitantes y votan a su líder, y a Israel no se le permite que la mayoría vote al alcalde de Jerusalén y que vote que Jerusalén es la capital de Israel. Si son mayoría los judíos, ¿por qué no pueden tener su capital? Porque en Quito, en Santiago de Chile, en Londres y en París, los ciudadanos del país y de la capital votan a quién va a gobernar la capital y quién va a votar el país, y en Israel no se les permite. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos tienen que ser discriminados? Si son mayoría en Jerusalén, son una clara mayoría en Jerusalén, y votan ser un Estado judío. ¿Por qué? A ellos no se lo vamos a permitir. Trump dijo esta sencilla verdad. Estados Unidos va a aceptar la capital que vota el pueblo. Era un decreto del Congreso norteamericano del 95, de la era Clinton, pero había sido vetado
sistemáticamente hasta que Trump lo llevó a la práctica. 1. 2. Trump les ofreció a los palestinos el plan más organizado y generoso que se les haya ofrecido nunca desde que iniciaron su intento de destrucción de Israel en el año 48. El plan de paz de Trump. Donde haya mayoría palestina, van a vivir los palestinos en el Estado palestino. Donde haya mayoría judía, van a vivir los judíos en el Estado judío. Es un trazado caótico, porque lo es, no porque Trump lo haya trazado, sino porque cualquiera que visite Israel va a ver cómo están interrelacionados los dos pueblos. Es imposible separarlos, que no se vean más. La muralla que recorre los territorios es una muralla zigzagueante, no es el muro de Berlín. Aún así, hay muchos lugares donde judíos y árabes están directamente en contacto. Entonces va a haber una separación política, no geográfica. Y esa separación política, que los judíos que ya viven ahí puedan seguir viviendo ahí. No echar más a nadie, no se echa a ningún palestino a ningún lado. El que quiere quedarse dentro del Estado judío se quedará. Y al que no le guste vivir ahí, se tendrá que ir a otro lado. Pero no se echa a nadie. Eso lo logró también Donald Trump. Y durante la gestión de Donald Trump, fue uno de los momentos de mayor, lo voy a poner de otra manera, de menor belicosidad por parte de las organizaciones terroristas palestinas. Como si hubieran entendido que a Trump no se lo puede presionar, que no van a lograr nada poniendo bombas en Israel, como hicieron hasta la asunción de Donald Trump. Yo a eso le llamo paz. Y voy a celebrar la paz. Y Benjamín Netanyahu, que ha sido acusado por la izquierda, repito, de querer aplanar a los países árabes, de querer eliminar la posibilidad de un Estado palestino, de no tener ningún plan para la paz, ha demostrado todo lo contrario. Ni bien se dio la oportunidad, hizo la paz con Bahrein y con Emiratos Árabes Unidos, y el propio Netanyahu aprobó inmediatamente la propuesta de paz de Donald Trump, que es una propuesta que para Israel también tiene un costo. Y sin embargo, la aprobó sin poner ni un punto ni una coma. Benjamín Netanyahu estaba a punto de declarar la anexión a Israel de las zonas que el plan de paz de Trump determinaban que iban a quedar dentro del Estado judío, que tiene una lógica, a mi entender, indiscutible. Hay mayoría judía. En el lugar donde Netanyahu iba a anexar, iba a ser parte del Israel soberano, había mayoría judía. Pero, dado que había una paz concreta con Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, postergó la decisión. Era una decisión más que nada política. No había, porque con Sharon sí tuvieron que desterrar a los pioneros judíos. Acá no había que hacer nada, solo declararlo. Lo postergó. Es decir, pagó un precio Israel, pagó un precio. Pero el precio que se paga por la paz, no por una posibilidad de paz, por la paz concreta. Y de estas dos firmas, que no son alto el fuego porque no había un fuego previo, sino que es normalización de relaciones, se pueden deducir con el correr de los años intercambios económicos, culturales, turísticos y sobre todo un bloque de paz. Israel, Egipto, Jordania, Bahrein y Emiratos Árabes, ya suena muy bien, un bloque de paz que se oponga a la tiranía iraní y que pueda presionar en conjunto a los palestinos para que finalmente acepten la existencia de un Estado judío y puedan declarar su propio Estado en el territorio que les asigna el plan de paz de Trump. También, y yo tomaba las dos altas fiestas, Kippur y Rosh Hashanah, porque me parecía que cuando celebramos la creación del mundo, en Rosh Hashanah, es la oposición, la simetría entre, dice la Torá, las tinieblas, Eleo me va a poder corregir si lo digo mal,
las tinieblas y se hizo la luz. Las tinieblas y se hizo la luz. Y acá estábamos en medio del COVID, de la pandemia, el encierro, las tinieblas, y con la paz se hizo la luz. Y yo les quiero garantizar algo. El tema de la cuarentena va a terminar. Va a terminar. Vamos a volver a la calle. Vamos a poder volver a reunirnos. Vamos a poder volver a trabajar. Vamos a poder volver a estudiar. Es decir, la cuarentena va a terminar, pero la paz va a seguir. La paz no se va a terminar. La paz va a continuar. Y la paz es contagiosa. Cuando la Argentina era la única democracia de Latinoamérica, y hasta los militares argentinos, en muchos casos apoyados por los que hoy se llaman a sí mismos peronistas, como por ejemplo Rico o Seineldín, que tenían sus coros, no todos, pero tenían su coro peronista, antialfonsinista. Hasta los militares argentinos estaban en contra de la democracia en Argentina, en los 80, y el resto de Latinoamérica estaba Pinochet, Stroessner, distintas dictaduras. Los argentinos teníamos miedo de los militares, pero no de que nuestra mentalidad volviera en contra de la libertad. No queríamos un gobierno militar, nunca más. Así lo dijo el fiscal Estracera, nunca más. Es decir, que las dictaduras que nos rodeaban tenían miedo del pensamiento de la libertad, no nosotros de volver a desear una dictadura. Eso era independiente del poder de fuego. Alfonsín no tenía poder de fuego. Alfonsín juzgó a los militares completamente desarmados, sin más apoyo que los votos del pueblo. Y sin embargo, eran las dictaduras vecinas las que temían el avance de la democracia, y no nosotros los que temiéramos que los argentinos volvieran a pedir autoritarismo. Sí, podíamos ser ahogados en sangre por una sublevación militar, pero nunca más íbamos a renunciar en nuestro pensamiento a la democracia. ¿Se entiende lo que digo? Y la paz es contagiosa. Nosotros sabemos que Bahrein, como el resto del mundo árabe, es una monarquía. Lo sabemos, lo lamentamos. Sabemos que Emiratos Árabes Unidos es una monarquía. Lo sabemos. Nosotros queremos democracia, pero la paz conduce a la democracia. La paz conduce a la democracia. Es un movimiento como el del agua y el aire. No hay agujero que los pueda, no hay cerrazón que pueda impedir el avance de la libertad y de la paz cuando empiezan a extenderse. Entonces, no es la manera de decir, yo voy a hacer la paz solo con el que respete todos los principios que yo defiendo. No, primero hago la paz y después veo cómo sigo avanzando. Y también, por supuesto, hay movimientos estratégicos. A mí muchas veces me han preguntado, ¿y por qué vos decís que hay que voltear al gobierno de Castro y no decir lo mismo respecto de China? Y porque con Castro puedo voltear al gobierno de Castro y lograr la libertad, y con China no. Entonces, si yo puedo conseguir la libertad, la consigo. Y si no puedo, veré la manera de conseguirla con la menor cantidad de muertos posibles. No me voy a lanzar al vacío porque no voy a conseguir ni la libertad ni la paz. Nosotros tenemos un ejemplo que es el que determinó el mundo contemporáneo. La victoria aliada contra Japón, el Japón imperial y la Alemania nazi. Se les asestó una derrota indiscutible, de la que solo se pudieron levantar aceptando la paz y la libertad. Se democratizaron. El Japón y Alemania olvidaron sus sueños imperiales y incorporaron el sistema democrático, además, con excelencia. Yo viajé el año pasado, el último viaje que hice, después viajé a Israel, por supuesto, pero el último viaje que hice, antes de todos, del viaje que hago todos los años a Israel, fue a Alemania. Es un país ordenado, pacífico, democrático, liberal. Eso es
la consecuencia del triunfo aliado. A ver, pero en esa circunstancia no había opción. Era la derrota del nazismo o el triunfo del nazismo. No había punto intermedio. No se podía negociar. Es muy distinto, por ejemplo, con China. Con China hay una puja de poder, pero los chinos no tratan de invadir el mundo. No tienen ejércitos preparados para exterminar a pueblos y conquistar el mundo por medio de las armas. Tal vez tienen un intento hegemónico económico, ni siquiera cultural, económico. Bueno, para eso hay toda una serie de medidas que se pueden ir tomando. En ningún caso la guerra. En ningún caso la guerra. Siempre que se pueda contener el autoritarismo por medio de acciones pacíficas, es mejor que tener que ir a la guerra. Con Japón y Alemania no hubo opción además, porque fueron ellos quienes le declararon la guerra al mundo, literalmente al mundo. No hay que olvidar que es Japón el que ataca Pearl Harbor y Hitler, en alianza con Japón, le declara la guerra a Norteamérica. No había opción. En cambio, con Egipto hubo opción, con Bahrein y con Emiratos Árabes hay opción. Y uno puede pensar que haya durado la paz con Egipto ya más de 40 años, desde el 79 hasta hoy, también fue liberalizando ínfimamente, muy lentamente, a Egipto en sí. Hoy, el embajador de Egipto en Argentina tiene diálogos con comunidades judías, participa de diálogos incluso en Zoom, con organizaciones judías. Eso hace 30 años era inimaginable. Esos son movimientos de democratización, de pluralismo, de diversidad. No es todavía elecciones libres, no hay igualdad entre el hombre y la mujer, pero ya hay un pasito más. Un embajador de Egipto que no tiene ningún problema en hablar con los judíos. Ya no es poco, no es poco. Y cuando empiecen los turistas de Bahrein y de Emiratos Árabes Unidos a visitar Israel, y vean Tel Aviv, y vean cómo tantos árabes israelíes tienen su negocio y empiezan a cambiar también su punto de vista cultural, y los israelíes vayan a Bahrein y vayan a Emiratos Árabes y lleven libros y los vean escuchar música. No sabemos qué puede pasar, pero en ningún caso me parece que vaya a pasar algo malo en ese sentido. Entonces, si podemos llevar la democratización, la liberalización y la vigencia de los derechos humanos por medio de la paz, bienvenido sea. Y la mejor manera, estratégicamente, es esta que están llevando a cabo Benjamín Netanyahu y Donald Trump. Empezar con la paz. Nunca va a ser mala la paz. Empezar con la paz. ¿Hay preguntas? Silvia Mandler decía, lo que pasa es que una cosa es la política exterior y otra la interior, hablando de Trump, sin contar la propaganda para su partido cuando estamos a semanas de las elecciones. Bueno, yo escucho desde que soy adolescente que los presidentes hacen las cosas para ser electos o obligados por sus pueblos. La izquierda en el 83 decía que Alfonsín planeaba el juicio a los militares, no porque él lo quisiera, sino porque estaba presionado, no sé por quién. En realidad, el principal partido opositor había planteado la autoamnistía. Y el juicio a los militares fue el movimiento churchiliano de Alfonsín. Llevó adelante una gesta histórica y el pueblo lo siguió. Nadie lo presionó. Al contrario, jugó su vida con esa medida. Le hubiera resultado mucho más fácil hacer mutis por el foro. Luego, las distintas medidas que han tomado los presidentes, por ejemplo, cuando Mauricio Macri se negó a vetar una boda homosexual en Buenos Aires en 2009. Entonces también yo escuché el argumento, bueno, lo hace por demagogia, bueno, pero el entonces cardenal Bergoglio lo criticó terriblemente y hasta el día de hoy el actual Papa no le perdona a Macri
haber permitido el primer matrimonio igualitario de Argentina. Las medidas que toman los presidentes hay que juzgarlas por lo que son, no por el supuesto propósito que tienen. Pues si no, ninguna medida podría ser aprobada o apoyada. Porque el propósito final, más allá de la realidad, solo está en el corazón del que manda. Y ese corazón no lo podemos ocultar. Sabemos que Trump hizo la paz. No es una mentirijilla. No es un complot. No es un tinglado. Se firmó, es real. Entonces, si lo hizo para ganar las elecciones, bienvenido sea. Así se ganan las elecciones, haciendo las cosas bien. Es como si me dijera, bueno, el presidente Clinton logró uno de los periodos más prósperos en la economía norteamericana para ganar las elecciones. Y sí, claro. Las elecciones se ganan haciendo las cosas bien. Ahora, la política interior del presidente Trump, sí, no era nuestro tema, pero yo quiero decir dos cosas al respecto. Una, que la economía norteamericana, previo a la pandemia, estaba en un momento de auge, de pleno empleo, de crecimiento. Y la pandemia apenas si la paralizó, no se puede comparar, por ejemplo, con el caso argentino. Y da toda la impresión de que se va a recuperar mucho más rápido que muchas otras economías. Y luego el gran caso que se puso en auge del asesinato del delincuente Floyd. Y digo el delincuente Floyd porque tiene que estar en la ecuación, que fue un caso de violencia policial, de exceso de violencia policial contra un delincuente, que no es lo mismo que matar a un manifestante o a un inocente. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Matar a un ladrón no es lo mismo que matar a un inocente. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Los ladrones matan. Hoy o ayer, 2 ladrones en motoneta le arrancaron el celular a una chica, la llevaron de la mano y la arrastraron y la pisó un auto. No sabemos si estaban armados o no, si la querían matar o no, pero casi la matan. No es un chiste ser ladrón, no es gracioso ser ladrón. Entonces la policía atrapó a un ladrón y a partir de ahí hay un episodio de violencia policial inadmisible. Pero no es lo mismo que a un inocente. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, este ladrón, este delincuente, además, a mí no me interesa el tema, es decir, no me interesa qué color de piel tiene. Yo vi a la policía asesinando a un ladrón, asesinándolo, por lo cual un policía tiene que ir preso, porque lo asesinó. No en una situación de defensa personal, sino cuando el ladrón estaba inmovilizado. Pero yo no creo que lo hayan hecho porque era negro. Yo creo que fue un caso de violencia policial contra un delincuente. Los que lo mataron no eran blancos. Uno tenía rasgos asiáticos, el otro era mulato y creo que el otro era latino. No era un problema racial. En Argentina hubo muchos casos en que la policía mató delincuentes. Del mismo o distinto color de piel. Eso es aleatorio. Ahora acaban de descubrir que hallaron muerto a este muchacho terrible, muy jovencito, Astudillo Castro. Y hubo muchas sospechas de violencia policial, pero a nadie se le ocurrió que era por el color de piel del chico. Yo no creo que el caso de Floyd sea un caso de violencia racial, en absoluto, pese a que el resto del mundo diga que lo es. En Argentina salió la izquierda a protestar contra el caso de Floyd y no protestaron por ninguno de los casos de asesinatos de civiles en Argentina por parte de la policía de Argentina. No hubo protestas y sí contra... Eso me parece por lo menos bizarro. Y estamos hablando de un país, Norteamérica, que por primera vez en la historia de la humanidad, no del siglo XX, no del XXI, de la humanidad, una mayoría de piel blanca votó a un presidente de piel negra. No hay ningún otro caso en la historia de la humanidad. No hay otro caso. Una mayoría de piel blanca vota para dirigir el país a un presidente de piel negra. Y no es aleatorio que ese país sea nada menos que la principal potencia mundial. Yo personalmente, grábenme, denúncienme, discútanmelo. Para mí un país que vota
como presidente, con una mayoría de piel blanca, vota a un presidente de piel negra, es un país que se ha liberado del racismo. Es un país que ha producido una revolución humanitaria, igualitaria, que es un ejemplo para el mundo. Ahora, racismo hay en todas partes, pero en ninguna parte del mundo una mayoría de piel blanca votó a un presidente de piel negra. En eso Estados Unidos se diferenció del resto del planeta. El racismo lo padecen como todos. En eso son iguales a todos los demás. Pero en haber elegido a un presidente negro, son los primeros de la humanidad, no del siglo XX, no de la democracia, de la humanidad. No hay otro caso. Si alguno lo conoce, me lo puede decir. Yo no creo que vayan alguna vez, por lo menos en los próximos 100 años, a elegir un presidente judío. No lo creo, pero eligieron un presidente negro. De modo que pongo en duda que sea un pueblo racista. Lo pongo muy en duda. Bueno, Sebastián Acerá, de Jaín de Rosario, brillante Marcelo como siempre, Joel Slabutsky, de San Luis, de la Keila de San Luis. Dice, muy buena exposición. Mi pregunta sería, ¿qué hay de los demás países? ¿Cuál es su posición? Yo creo que es una posición, la de Europa es un silencio ominoso. Ustedes saben que en el año 73, poco después de que Israel sobreviviera a la guerra de Yom Kippur, en esa guerra los únicos 2 países que permitieron al puente aéreo de Nixon repostar en Europa para salvar la vida de Israel fueron las únicas 2 dictaduras europeas, Portugal y por entonces la España de Franco. Dije Francia por Franco, ¿no? La España de Franco. La paradoja es que Israel era la única democracia del Medio Oriente, pero los únicos 2 países que colaboraron con Estados Unidos para salvar la vida de Israel fueron 2 dictaduras. Las democracias europeas se desertaron por completo a la única democracia del Medio Oriente. Ahora bien, poco después de la victoria israelí, Golda Meir viaja a la Internacional Socialista, que eran todos países europeos. Israel formaba parte, con el laborismo, de la Internacional Socialista. Golda Meir todavía era primer ministro de Israel. Y pregunta a Golda, en el micrófono, ¿cómo puede ser que ninguno de ustedes vino en nuestro auxilio en nuestro momento de mayor zozobra? Se hizo un silencio sepulcral y alguien le dijo al oído a Golda, tiene la garganta tapada por el petróleo. Tiene la garganta atorada por el petróleo. Por eso no pueden hablar. Y ahora estamos viendo el mismo silencio de los cobardes de cada país de Europa que no celebran la paz del primer ministro Benjamín Netanyahu con 2 países árabes. Los supuestos pacifistas, los que desde hace decenas de años presionan a Israel para que firme la paz, los que dicen que todo el problema de Israel es que no quiere firmar la paz, que Israel es un país expansionista, que no respeta los derechos. Ahora firmó la paz. ¿Y dónde están los europeos? ¿Dónde están las grandes declaraciones europeas celebrando la paz que hizo Israel con Bahrein y con Emiratos Árabes Unidos? ¿Dónde está? No dice una palabra. Tienen que salir en manifestación a celebrar la paz. Se quedan callados como se quedaron callados en el 73, porque el problema no es que Israel no firma la paz, el problema es que no quieren a los judíos. El problema es que están dispuestos a dejarse invadir por millones de fundamentalistas islámicos antes que hacer la paz y trabajar con los judíos. Esa es la triste realidad. No hay otra explicación, porque ahora les están refregando la paz por las narices y no la reconocen y no la celebran. Entonces, de Europa lamentablemente no podemos esperar grandes milagros. Norteamérica sabemos que está de nuestro lado. Latinoamérica es un país un continente en permanente crisis. Las escenas que yo vi, yo fui muchas veces a Chile, gracias a Dios. Es un país estable, económicamente sustentable, con una pobreza en continuo decrecimiento, sin inflación, con estabilidad monetaria, y salieron de pronto decenas de miles de inadaptados, de vándalos a romper la calle de esa ciudad maravillosa, Santiago de Chile. Todavía hoy siguen rompiendo, pintando, ensuciando. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. Bueno, no podemos esperar de esos contingentes que
celebren la paz. Tenemos en Bolsonaro un aliado de Israel, no casualmente es uno de los pocos que siguió trabajando durante la pandemia, no casualmente. Bueno, de Venezuela sabemos que es un aliado activo de la tiranía iraní, que es cómplice de la impunidad de los terroristas que volaron la AMIA, la Embajada de Israel en Argentina, son cómplices directos de esa impunidad, ¿no? No digo que hayan participado en la planificación del atentado, aunque ya Chávez estaba en el poder, perdón, no, Chávez asume en el 94, así que no estaba en el poder cuando volaron la embajada, pero sí, durante toda la postrimería de los atentados, colaboraron en la impunidad de los culpables. China es afortunadamente neutral respecto al conflicto árabe-israelí, puede hacer declaraciones por la galería, pero no es un factor de zozobra para Israel en absoluto. Lamentablemente, tenemos que decir que, como desde la guerra de Yom Kippur hasta hoy, el único verdadero aliado que tiene Israel es Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el único aliado que tiene Israel. Y Israel es el único aliado firme que tiene Norteamérica en la región. El único al que no tiene que comprar para compartir valores democráticos de igualdad y de respeto por los derechos individuales. Esa es la triste realidad. El pueblo judío ha subsistido en soledad durante la mayor parte de su historia y los que pensamos como yo hemos subsistido en soledad en nuestra breve y discreta historia. Todo parece indicar que eso no va a cambiar. Vamos a seguir subsistiendo, pero en soledad. Buenísimo. Bueno, si les parece, después de una hora de hablar, ya una hora, sí, vamos a dar por concluida esta conferencia. Bueno, yo quiero despedirme, Tamara, primero agradeciendo muchísimo a Tamara, a Evelyn, a Eliao, siempre tan profesionales, tan generosos conmigo, tan hospitalarios. Disfruto mucho estas reuniones que organizan hace ya algunos años que nos conocemos y todos son alegrías para mí. Es uno de los grupos, Badak Akelot, la Secretaría de Cultura de la AMIA, es uno de los grupos con los que mejor trabajo, me siento muy respetado, muy bien tratado y se los quiero agradecer de todo corazón. Gracias por las caras de atención con que me escucharon, tan necesarias para mí, por los aplausos que vi, muchísimas gracias, muy amables. Y lo que quiero decir es que algunos de nosotros tenemos edad como para saber cómo era la vida antes de que se creara Israel y que muchos de nosotros, nuestros padres, abuelos, nunca hubieran imaginado que se iba a crear un Estado judío y se creó. Y no solo se creó, sino que hoy es uno de los estados más avanzados y prósperos de la tierra y a donde la gente más le gusta vivir. Nosotros nunca hubiéramos imaginado que este año 2020 íbamos a ver la paz con dos países árabes como se logró. De modo que tenemos muchos motivos para ser optimistas y para seguir adelante.